Nadie en aquella mansión estaba preparado para lo que sucedió ese día. Marisol Herrera, con apenas 20 euros escondidos en el bolsillo interior de su abrigo, una maleta vieja casi deshecha y un último rastro de esperanza aferrado al pecho, cruzó los portones de la mansión Álvarez convencida de que esa podría ser su última oportunidad antes del abismo. La humedad de la madrugada pegaba en su piel mientras el mayordomo le confirmaba que había sido contratada como la nueva empleada. Marisol sintió que el mundo se detenía. Llevaba meses rezando por un respiro, por una puerta que se abriese, por una chance de reconstruir lo que quedaba de su vida. Entró a la cocina despacio, sin hacer ruido, creyendo que estaba completamente sola. El silencio del lugar era acogedor, casi sagrado después de tantos días de desesperación. Y fue ahí, rodeada de mármol frío y de olor a café recién hecho, que las emociones la vencieron. Cayó de rodillas y susurró con voz quebrada. Gracias, gracias, Dios mío, gracias por este empleo. Pero no estaba sola. Ocultos detrás de la puerta, observándola en un silencio profundo, estaban los gemelos del millonario, dos niños idénticos, hermosos y completamente mudos. Lo que hicieron a continuación desafió toda lógica. Marisol Herrera respiró hondo antes de dar su primer paso por el pasillo principal de la mansión Álvarez. El eco de sus propios movimientos le recordaba que no pertenecía a aquel lugar inmenso, silencioso y lleno de riquezas que jamás había imaginado ver tan de cerca. Las paredes estaban adornadas con pinturas a óleo de paisajes europeos, esculturas de mármol descansaban en peanas iluminadas por focos discretos y una alfombra persa, tan suave que parecía polvo de nubes comprimido, amortiguaba cada paso que daba. Caminaba despacio, con un nerviosismo pegado a la piel. El mayordomo, don Ernesto, avanzaba delante de ella con la postura rígida y la voz fría de quien se acostumbró a servir sin cuestionar nada. Era alto, delgado y de mirada analítica. Cada tanto miraba por encima del hombro para asegurarse de que Marisol le seguía. Señora Herrera, dijo de manera monocorde, el señor Álvarez no recibe a nuevos empleados personalmente. Pero confía en mis observaciones. Espero que lo que vi esta mañana no haya sido un acto teatral. Marisol sintió un espasmo de vergüenza. Sabía exactamente a qué se refería, al momento en que se había arrodillado para agradecer por aquel empleo. Había pensado que estaba sola, estaba segura de que no había nadie, pero ahora comprendía que no solo el mayordomo la había visto, sino también los dos niños. Los gemelos. Yo no estaba actuando, murmuró ella, bajando la cabeza. Solo estaba, agradecida. El hombre no dijo nada más, pero Marisol sintió su juicio suspendido en el aire. El pasillo terminó frente a una puerta doble, tallada en madera oscura. El mayordomo la empujó con elegancia y la cocina se abrió ante ella. Era grande como el apartamento donde había vivido con su madre antes de perderlo todo. Brillaba. Cada superficie, cada estante, cada utensilio parecía estar exactamente donde debía estar. Pero lo que más llamó su atención fue algo distinto, la ausencia de sonido. No había electrodomésticos funcionando, no había ollas en ebullición, no había pasos ni voces. Nada. Solo un silencio casi sobrenatural, un silencio que parecía hecho a propósito, como si la mansión entera estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, en ese silencio, Marisol volvió a sentir esa extraña sensación, la certeza de que no estaba sola. Levantó la vista y los vio. Ahí estaban, de pie junto a la entrada lateral de la cocina, medio escondidos detrás de un armario alto. Dos niños idénticos, con el mismo cabello negro liso que les caía sobre la frente y los mismos ojos inmensos, de un azul tan pálido que parecían vidrios helados. Vestían ropas caras, pequeños suéteres grises, pantalones oscuros, zapatos impecables, pero sus rostros parecían haber sido moldeados para expresar un único sentimiento, soledad. La miraban. La miraban como si ella fuera una aparición, algo que no esperaban ver allí. Estos son los hijos del señor Álvarez, los gemelos, informó el mayordomo, sin mostrar emoción alguna. Matías y Miguel. Los nombres parecieron flotar en el aire, lentos, como si no encajaran con los niños que tenía enfrente. Son, Marisol intentó sonreír, muy lindos. Ellos no reaccionaron. Ni una sonrisa. Ni un parpadeo extra. Eran como estatuas vivas. No hablan, intervino Ernesto, con un tono seco. No porque no quieran. No pueden. Nacieron mudos. Son especiales. Marisol se inclinó un poco para saludarlos mejor. Hola, chicos. Soy Marisol. Los gemelos inclinaron sus cabezas al mismo tiempo, como si fueran el reflejo uno del otro.
Algo en ese movimiento sincronizado le provocó un escalofrío involuntario. El mayordomo no pareció notarlo. La señora Herrera estará encargada de la limpieza profunda, pero también deberá mantener esta cocina impecable. Los niños suelen aparecer sin previo aviso. A veces pasan horas aquí. A veces no vienen. Trate de no asustarlos. Marisol asintió. Los gemelos dieron un paso adelante, siempre juntos, como si un hilo invisible los uniera. Se acercaron a ella. Caminaban sin hacer ruido, como si sus pies flotaran a milímetros del suelo. Marisol sintió como la piel se le erizaba sin razón. Los niños se detuvieron a unos centímetros de sus zapatos. Matías, o quizás Miguel, no estaba segura de cuál era cuál, levantó la mano lentamente y la extendió hacia ella, con un gesto suave pero firme, como si quisiera tocarla. El mayordomo intervino con brusquedad. Niños, no molesten a la empleada. Los dos bajaron la mano al mismo tiempo, obedeciendo sin protestar, pero sus ojos se quedaron clavados en ella. Marisol tragó saliva. Había algo en esos rostros infantiles que no lograba descifrar. Dolor, curiosidad, desconfianza. Un tipo de tristeza tan profunda que parecía imposible en alguien tan pequeño. Cuando el mayordomo se giró para mostrarle el resto de la cocina, Marisol sintió algo extraño. Una mano diminuta y tibia tomó la suya. Ella se sobresaltó y miró hacia abajo. Era uno de los gemelos. El niño la miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, como si estuviera intentando decir algo, hablar sin palabras. Movió los labios, apenas, como quien hace fuerza para emitir un sonido que nunca viene. Y entonces, sin previo aviso, el niño hizo algo que la dejó helada. Le tocó el corazón con la punta de los dedos. No su pecho. No su ropa. Su corazón. Como si supiera exactamente dónde dolía más. Marisol quedó paralizada. El mundo pareció detenerse. Había algo en el gesto del niño, algo imposible de definir. Una compasión tan intensa que no podía venir de alguien tan pequeño. Un reconocimiento. Como si él pudiera ver, no saber, ver, todo lo que ella había pasado, todas las derrotas, todas las noites en claro, todos os medos. El mayordomo regresó en ese instante y los gemelos retrocedieron de inmediato, nuevamente sincronizados, otra vez mudos, otra vez inexpresivos. Sigamos, ordenó Ernesto. El resto del recorrido por la mansión fue un túnel borroso. Marisol no podía dejar de pensar en aquel toque. ¿Cómo había sabido el niño que ella estaba quebrada por dentro? ¿Cómo había sabido exactamente dónde poner la mano? ¿Por qué, en ese breve contacto, sintió algo que parecía consuelo? Cuando finalmente quedó sola en el cuarto de servicio asignado a ella, cerró la puerta y apoyó la espalda en la madera. Le temblaban las manos. Y no sabía explicar por qué. A la hora del almuerzo, Marisol escuchó pasos pequeños cerca de la despensa. Salió para ver si era don Ernesto, pero al doblar la esquina los vio otra vez. Los gemelos. Sentados en el suelo, uno al lado del otro, con los ojos fijos en un juguete roto entre ellos, un pequeño tren de madera al que le faltaba una rueda. Marisol se enterneció. Se agachó despacio, para no asustarlos. ¿Puedo ayudar?, preguntó con suavidad. Los niños levantaron la vista. Por primera vez, Marisol percibió algo diferente, miedo. Pero no miedo de ella. Miedo de que alguien los escuchara. Uno de ellos, el que estaba más cerca, tomó la pieza rota y se la entregó. Sus dedos temblaban levemente. Marisol sonrió. ¿Veamos? Buscó la rueda, encontró el eje y lo encajó con cuidado. El tren volvió a estar completo. Lo empujó suavemente por el suelo y la madera produjo un pequeño clac clac clac. Los niños abrieron los ojos, sorprendidos. Y entonces ocurrió lo imposible. Los dos sonrieron. No una sonrisa tenue. Una sonrisa completa, luminosa, infantil. Marisol sintió que algo cálido se encendía dentro de ella. Pero la magia duró apenas unos segundos. Porque una voz profunda resonó detrás de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Era un hombre alto, de hombros anchos, con un traje impecable. Su presencia llenó el pasillo como si arrastrara consigo una tormenta. El millonario. Arturo Álvarez. Los niños se congelaron. La sonrisa desapareció de sus rostros. Y entonces Marisol vio algo que no esperaba, los pequeños temblaron. De miedo. El hombre se acercó lentamente, con una mirada indescriptible en el rostro. Una mezcla de sorpresa, desconfianza, y algo más oscuro. Tú, dijo Arturo, señalándola con un dedo firme. ¿Qué les hiciste? Marisol tragó saliva. Nada,
señor. Solo, reparé su juguete. Los gemelos estaban tensos, rígidos, como si esperaran un castigo. Arturo los observó con una dureza incomprensible para un padre. Y entonces vio la expresión de los niños. Sus ojos brillantes. Sus mejillas levantadas. El rastro de una sonrisa recién apagada. Arturo palideció. Su respiración se entrecortó. Retrocedió un paso. Eso es, murmuró, incrédulo, imposible. Marisol no entendía. Pero los niños sí. Porque en ese instante, ambos dieron un paso adelante y se aferraron a las piernas de Marisol como si buscaran refugio. Como si ella fuera la única persona segura en esa mansión. Arturo los observó con un rostro transformado por el shock. Ellos no habían sonreído desde que se interrumpió. Cayó. Y se alejó sin terminar la frase. Marisol se quedó abrazando a los niños, mientras un pensamiento aterrador comenzaba a crecer dentro de ella. ¿Qué había pasado con esos gemelos para que sonreír fuese algo imposible? ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que pasó en el pasado de los gemelos para que nunca sonrieran? Dime desde dónde estás viendo este video, deja tu comentario, tu like y suscríbete para no perder nada. El silencio volvió a reinar en la mansión Álvarez, pero ya no era un silencio neutro. Era uno cargado de algo que Marisol aún no conseguía nombrar, tensión, miedo o quizás una mezcla de ambas cosas. Después del inesperado encuentro con el dueño de la casa, permaneció unos segundos paralizada con los gemelos aferrados a sus piernas, como si cada uno buscase en ella una protección que nunca habían recibido. Ellos la miraban, inmóviles, el pecho subiendo y bajando muy rápido, como si hubieran corrido una maratón. El rostro de ambos seguía marcado por una emoción contenida, una especie de alivio repentino por no haber sido reprendidos, y un terror silencioso por el hombre que acababa de salir del pasillo. Marisol sintió el impulso casi maternal de abrazarlos, pero se contuvo. No sabía cuáles eran las reglas de aquella casa, y ya había entendido que cualquier gesto mínimo podía interpretarse como una intromisión. Aún así, agachó el cuerpo y les habló con la voz más suave que pudo. Tranquilos, no pasa nada. No voy a dejar que nadie los lastime. Los niños intercambiaron una mirada rápida, como si se comunicaran sin palabras. Y Marisol estaba casi segura de que era exactamente eso lo que hacían. No necesitaban hablar, se entendían con la mirada, con un gesto leve, con un suspiro. Aquello era más que unión. Era casi telepatía infantil. Vengan, añadió ella, en un susurro. Vamos a la cocina. Voy a preparar algo. Los gemelos la siguieron sin oponerse, dando pasos pequeñitos pero perfectamente coordinados. La cocina estaba tranquila, solo iluminada por una luz lateral que entraba por la ventana alta. Marisol se movía con agilidad entre los utensilios mientras los niños se sentaban en dos banquitos altos junto al mesón central. La forma en que la seguían con los ojos era perturbadora, no pestañeaban, no hacían ruido, no se movían. Solo la observaban con una intensidad que era imposible ignorar. Abrió la despensa y encontró galletas artesanales guardadas en una caja metálica azul. Creo que les gustarán, dijo, mostrando el recipiente. Uno de los gemelos, el de la derecha, se inclinó un poco hacia adelante. El otro le puso una mano en el brazo como para pedirle calma, pero la curiosidad pudo más. Marisol colocó dos galletas sobre un platito blanco y las deslizó hacia ellos. Los niños se miraron como si aquella simple oferta significara algo enorme, un gesto que casi no sabían interpretar. Y luego, lentamente, estiraron sus manos y tomaron una galleta cada uno. Fue un movimiento coordinado, pero suave, casi ritual. Dieron el primer mordisco. Y entonces Marisol vio de nuevo ese cambio diminuto, casi imperceptible, el borde de sus labios levantándose apenas 1 milímetro. No era una sonrisa completa, pero algo estaba allí, escondido, intentando salir. Hasta que una voz resonó a las espaldas de Marisol. ¿Se puede saber qué está haciendo? Ella se giró bruscamente. La mujer que estaba de pie en la puerta parecía haber salido de una revista de moda. Alta, delgada, impecablemente arreglada, con un vestido elegante ajustado a su figura. Llevaba un perfume fuerte, de esos que llenan el espacio sin pedir permiso. Y sus ojos tenían algo afilado, como si estuviera acostumbrada a examinar a las personas hasta descomponerlas. ¿Usted debe ser la nueva empleada?, preguntó, cruzando los brazos. Sí, señora, respondió Marisol. Soy Marisol Herrera. La mujer no sonrió. Ni siquiera afirmó con la cabeza. Se limitó a mirar a los gemelos, que parecían haberse encogido en sus asientos,
como si su mera presencia les provocara miedo. «Niños, ¿qué hacen aquí?», preguntó ella con una voz suave pero cargada de autoridad. No deberían estar molestando a la empleada. Los gemelos bajaron la mirada. Marisol sintió un nudo en la garganta. Era evidente que los niños vivían rodeados de adultos que confundían disciplina con distancia emocional. «Ellos no me molestan», dijo ella con firmeza pero sin agresividad. «Solo están comiendo galletas». La mujer giró su rostro lentamente hacia Marisol, sorprendida por la osadía. «Yo soy Claudia, la prometida del señor Álvarez», dijo finalmente. «Y si ellos no la molestan, entonces usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí». Marisol tragó saliva. «No lo sé, señora, apenas llegué». Claudia se acercó un poco más, sus tacones resonando en el piso. Su perfume envolvió la cocina como una nube. «Pues aprenda rápido», advirtió ella. «En esta casa no se hace nada sin permiso». Los gemelos estaban tensos. Uno de ellos deslizó la mano por debajo de la mesa hasta tocar la rodilla del otro. Era un gesto de consuelo. Claudia volvió a mirarlos. «Vamos, niños. Su padre está buscando dónde están. No lo hagan esperar». Los gemelos se levantaron con extrema lentitud, como si cada movimiento pesara el doble. Antes de salir de la cocina, uno de ellos, Miguel, el más observador, giró la cabeza hacia Marisol. Sus ojos decían algo. Algo urgente. Algo triste. Ella no supo interpretarlo. Pero su corazón sí. Cuando quedaron solos, Marisol sintió que el aire por fin podía moverse otra vez. Se llevó una mano al pecho. Y solo entonces notó que estaba temblando. «Dios mío», susurró, «¿en qué me he metido?». Trató de continuar con las tareas, pero cada vez que pasaba la esponja sobre el mármol, cada vez que ordenaba los frascos, la imagen de los niños, tensos y temblorosos, volvía a su mente con más fuerza. Había algo profundamente roto en aquella casa. Algo que todos sabían pero nadie decía. Algo que los gemelos cargaban sobre los hombros diminutos. Y había un detalle que Marisol no conseguía olvidar. El millonario había quedado impactado al verlo sonreír. ¿Por qué? ¿Qué trauma había enterrado esa capacidad tan natural en ellos? Su reflexión fue interrumpida nuevamente por don Ernesto. La señora Claudia le pidió que deje la cocina de inmediato, informó con tono brusco. «Debe ayudar en la sala principal». «Pero aún no terminé». «Nada de eso importa. Cuando la señora Claudia da una orden, se cumple». El mayordomo hizo un gesto para que lo siguiera. Marisol secó sus manos en el delantal y respiró hondo antes de ir tras él. La sala principal estaba cubierta por una enorme ventana con vista a los jardines. La luz dorada de la tarde entraba como un manto. Claudia estaba junto a una mesa, organizando revistas y flores. Arturo Álvarez, el millonario, se encontraba de pie, apoyado contra el respaldo del sofá, con la mirada perdida en el vacío. Era un hombre atractivo, de presencia imponente, pero en aquel instante había algo sombrío en él. Los gemelos estaban a un lado, de pie, como soldados mudos, rígidos, obedientes. «Marisol», dijo Claudia sin mirarla, «quiero que acomode estos libros en orden alfabético. Y después limpie la mesa de centro. Está llena de polvo». Marisol abrió la boca para decir que la mesa estaba perfectamente limpia. Pero se contuvo. Aprendería rápido, aquella mujer no daba órdenes racionales. Daba órdenes por poder. Mientras ella comenzaba a organizar los libros, Arturo se movió apenas. Sus ojos, oscuros como tormenta, se fijaron en Marisol. «Hermosa sonrisa la que le sacó a mis hijos», dijo él en voz baja y ronca, casi para sí mismo. Claudia apretó los labios, como si ese comentario la hubiera irritado. «Fue circunstancial», dijo ella. «No creo que». «No habían sonreído desde hace 2 años, Claudia», interrumpió Arturo, sin apartar la mirada de Marisol. «Ni una sola vez. Ni un gesto. Nada». El ambiente se tensó. Claudia dejó caer un jarrón pequeño y este se astilló al tocar el piso. Arturo se incorporó. «¿Qué hizo usted?», preguntó, avanzando despacio hacia Marisol. Ella retrocedió un paso. «Nada, solo, les arreglé un juguete». «No». «Hizo más. Mis hijos no sonríen por cualquier cosa. Para que lo hicieran, para que se atrevieran, tuvo que pasar algo». Los gemelos comenzaron a temblar otra vez. Arturo se acercó más. «¿Qué les dijo? ¿Qué les prometió?». «Arturo, basta», exclamó Claudia. Pero él no la escuchó. Marisol sintió el impulso de llorar, pero se mantuvo firme. «No les dije nada malo»,
respondió ella con voz temblorosa. Solo les mostré cariño. Silencio. Un silencio tan denso que parecía una pared invisible. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los gemelos se adelantó. Y tomó la mano de Marisol. Enfrentando a su padre. Arturo se quedó paralizado. Miguel, porque ahora ella sabía distinguirlos, lo miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de una determinación infantil que parecía imposible. Y entonces, con la mano libre, el niño levantó 2 dedos. 2. Y Arturo retrocedió como si hubiera recibido una estocada. La reacción fue tan violenta, tan visceral, que Claudia corrió hacia él. Arturo, ¿qué pasa? Pero él no respondió. Solo se apoyó en la pared, respirando como si le faltara aire. Marisol miró a los niños. Algo acababa de suceder. Algo que no entendía. Algo que nadie en esa sala comprendía, excepto los gemelos. Más tarde, cuando la mansión volvió a sus rutinas, Marisol vio a los niños sentados en los escalones del jardín, mirando hacia la fuente central. El sol se escondía detrás de los árboles, pintando el cielo de un naranja triste. Ella se acercó despacio. ¿Puedo sentarme? Los niños asintieron. Se sentó entre ellos. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Y esperó. 1 minuto. 2. 3. Hasta que Matías, el más silencioso, tocó su mano y movió sus dedos, intentando imitar letras. Marisol frunció ligeramente el ceño. ¿Quieres escribir? Él asintió. Marisol tomó una rama seca del suelo y escribió sobre la tierra húmeda. ABC. Los niños lo miraron. Y entonces Miguel, con movimientos cuidadosos, escribió una sola palabra. Torpe. Infantil. Pero clara. Ayuda. El corazón de Marisol se detuvo un segundo. ¿Ayuda? Repitió. ¿En qué? Los 2 niños se miraron. Y luego escribieron otra palabra. Papá. Marisol sintió un escalofrío subirle por la columna. Miró hacia la mansión, donde las luces comenzaban a encenderse una a una. Algo terrible habitaba ese lugar. Algo que los gemelos querían decirle. Algo que no podían pronunciar. Y que solo ella parecía capaz de escuchar. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que los gemelos querían decir con esa petición de ayuda? Dime desde dónde estás viendo este video, deja tu like, comenta y suscríbete para no perder. La noche había caído sobre la mansión Álvarez como un manto espeso y casi irrespirable. Desde las ventanas altas, Marisol observaba cómo la oscuridad se amarraba a las paredes exteriores, a los árboles, a los corredores de mármol. Era una oscuridad oestrana, pesada, que pareciera no pertenecer a aquel lugar luxuoso, máxima algo oculto por tras de él. El eco suave del viento movía las cortinas largas y blancas, proyectando sombras que bailaban en la pared. Marisol pensaba en los gemelos, en el gesto urgente con el que le habían escrito ayuda, en la palabra papá marcada en la tierra húmeda como un grito silencioso. Algo dentro de ella le decía que aquello no era un juego infantil. No era algo inocente. Aquellos niños no pedían ayuda por miedo a un castigo trivial, aquello era algo más profundo. Mientras limpiaba el pasillo principal, con un paño suave y un cubo de agua tibia, escuchó pasos lentos, pesados. Se volvió. Era don Ernesto, el mayordomo. Su rostro, siempre serio, esa vez parecía aún más pétreo. Se detuvo frente a ella con las manos cruzadas detrás de la espalda, examinándola con el mismo rigor con el que se examina un objeto fuera de lugar. La señora Claudia ha pedido que limpie la biblioteca, dijo sin preámbulos. Antes de las 9. Marisol observó el reloj en la pared. Faltaban apenas 40 minutos. ¿La biblioteca? Preguntó. Pero me dijeron que no debía entrar allí sin permiso. El mayordomo respiró hondo, como si no quisiera dar explicaciones. Esta vez tiene permiso. No pregunte nada más. Solo haga su trabajo. Y se marchó antes de que ella pudiera replicar. Marisol apretó el paño entre sus dedos. La biblioteca siempre le había generado una sensación de alerta. No sabía si era por las ventanas enormes, por el silencio que la envolvía, o por la colección de retratos antiguos que decoraban las paredes, pero algo allí adentro la inquietaba. Tomó sus cosas y se dirigió hacia ella. La puerta pesada se abrió con un chirrido que resonó por todo el corredor. La biblioteca estaba semioscura, solo una lámpara en la esquina emitía una luz amarillenta que apenas iluminaba las primeras estanterías. Marisol dio un paso hacia adentro. El aire era diferente allí. Más frío. Más denso. Con un olor a madera antigua mezclado con algo que no conseguía identificar.
En la pared principal, un retrato enorme dominaba el espacio, un hombre de mirada feroz y mandíbula cuadrada. Parecía observarla aunque ella intentara evitar la mirada del cuadro. Respira, es solo una habitación, susurró para sí misma. Mientras ordenaba los libros que estaban desparramados sobre la mesa, notó un ruido suave detrás de una de las estanterías. Un roce, un movimiento. Algo mínimo. Se quedó rígida. ¿Hola? Nada. Dio un paso más. Una sombra pequeña se deslizó rápido entre las filas de libros. Marisol sintió el corazón saltarle en el pecho. ¿Quién está ahí? Entonces, una cabecita se asomó por detrás de un estante. Miguel. El niño avanzó lentamente, como si temiera hacer ruido, como si temiera ser descubierto. ¿Qué haces aquí? Susurró Marisol agachándose a su altura. Miguel señaló hacia la puerta y negó con la cabeza, como diciendo que no podía hablar, o más bien, que no debía ser escuchado. Marisol miró alrededor. ¿Dónde está tu hermano? Miguel levantó la mano y señaló un rincón oscuro, entre dos estanterías. Marisol se acercó. Allí estaba Matías, abrazado a sus rodillas, el rostro escondido. Respiraba rápido, como si acabara de correr. Dios mío, susurró ella, ¿qué sucede? Miguel tomó su mano y tiró de ella. Quería mostrarle algo. La condujo hasta una mesa baja donde había un cuaderno viejo, de tapa dura, desgastado en los bordes. Miguel lo abrió con cuidado. Una página suelta cayó al suelo. Él la recogió y se la dio a Marisol. Era un dibujo hecho a lápiz. Dos niños. Un hombre enorme detrás de ellos. Y sobre el hombre, unas líneas gruesas, casi violentas, como si el dibujante hubiera intentado borrar su rostro. ¿Fueron ustedes quienes dibujaron esto? Preguntó ella, su voz temblando. Los niños asintieron. Marisol sintió una punzada en el pecho. No eran dibujos típicos de niños pequeños. Había un miedo palpable en cada trazo. Miguel tomó el lápiz que estaba sobre el cuaderno y comenzó a escribir lentamente. Papá cambió. Marisol parpadeó. ¿Cambió? ¿Cuándo? Miguel dibujó un círculo grande y dentro escribió 2 años. Exactamente el tiempo que no sonreían. Ella tragó saliva. ¿Y después? ¿Qué pasó? Miguel miró hacia su hermano. Matías parecía reunir valor. Se acercó, tomó el lápiz de los dedos de su gemelo y escribió una frase torpe, con letras que temblaban. Ya no nos mira como antes. Marisol se agachó más y habló en un susurro. ¿Tienen miedo de él? Los niños bajaron la mirada. Pero no respondieron. No hacía falta. La respuesta estaba en sus ojos. Un portazo resonó en el corredor. Marisol se quedó rígida. Pasos rápidos. ¿Ustedes dos? La voz de Claudia retumbó en la entrada. ¿Qué hacen aquí? Miguel retrocedió de inmediato. Matías se escondió detrás del escritorio. Claudia entró con una furia contenida en cada uno de sus pasos. Sus tacones golpeaban el piso con un sonido seco. ¿Por qué están aquí? Preguntó, señalando a los niños. ¿No les dije que fueran a sus habitaciones? Marisol respiró hondo. Ellos no me están molestando. No te pedí tu opinión, gritó Claudia. El eco del grito hizo vibrar las lámparas. Miguel se encogió. Matías apretó las manos contra el pecho, su respiración entrecortada. Marisol dio un paso al frente. Por favor, no les hable así. Claudia la miró como si acabara de escuchar la mayor insolencia del mundo. ¿Perdón? ¿A quién crees que estás enfrentando? Marisol tragó saliva, pero no retrocedió. Son niños, señora. Solo niños. Claudia bufó. Son sus problemas. No los míos. Marisol sintió que se le encendía la sangre. ¿Ni siquiera intenta acercarse a ellos? No me corresponde. No son mis hijos. Y no tengo por qué lidiar con, miró a los niños, con sus rarezas. El silencio cayó. Pesado. Hiriente. Marisol vio cómo los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas silenciosas. Matías apretó los puños. La mujer dio media vuelta. Llévenlos a su cuarto, ordenó a Marisol. Y que no vuelvan a salir sin permiso. Antes de irse, se inclinó un poco hacia ella. Y tú, aprende cuál es tu lugar. Las palabras cayeron como cuchillos. Marisol apretó la mandíbula. Pero no dijo nada. Claudia se marchó con un portazo. Los niños permanecieron en silencio absoluto. Miguel guardó el cuaderno viejo bajo su camiseta. Matías se limpió las lágrimas con la manga. Marisol se agachó. Vengan, los voy a llevar arriba. Ellos asintieron. Pero justo cuando se disponían a salir,
una voz profunda surgió desde el fondo de la biblioteca. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Era Arturo Álvarez. El millonario estaba de pie en la penumbra, como una sombra sólida. Los niños temblaron. Marisol sintió un sobresalto. Señor, ellos. Pero Arturo levantó una mano para interrumpirla. Tú. La señaló. Fuera. Marisol abrió la boca. Señor, los niños. Fuera. Tronó él. Los niños corrieron hacia Marisol, tomándole la mano, pero Arturo dio un paso hacia adelante y ellos se detuvieron como si hubieran chocado con una barrera invisible. ¿Qué hacían aquí? Insistió Arturo, esta vez mirando a los niños. Silencio. ¿Me van a contestar? Su voz era un filo. Marisol quiso intervenir, pero el millonario la fulminó con una mirada. Vete de la biblioteca, repitió él, con los dientes apretados. Marisol retrocedió. Pero entonces ocurrió algo. Miguel dio un paso adelante. Y con un movimiento lento, deliberado, tomó la mano de Matías. Ambos levantaron la mirada hacia su padre. Y levantaron 2 dedos. De nuevo. Como en la sala. Arturo palideció. Su respiración se aceleró. No, susurró él. No hagan eso, no otra vez. Los niños no bajaron los dedos. Arturo retrocedió 2 pasos. Basta, dijo con voz quebrada. Basta. Marisol observaba sin entender. Los niños bajaron la mano. Y Arturo cayó de rodillas. Ella dio un paso hacia él. Señor, ¿está bien? Arturo levantó la cabeza, y por primera vez, Marisol vio en él algo más allá de la arrogancia y la dureza. Vio miedo. Miedo auténtico. Y dolor. ¿Qué hicieron? Susurró él. Pero los niños no respondieron. Solo se abrazaron. Y Marisol sintió que acababa de presenciar algo que nadie en esa casa debería haber visto. Esa noche, en la habitación que le habían asignado, Marisol no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los niños alzando los dedos. Veía a Arturo derrumbarse. Veía el dibujo del hombre con el rostro borrado. Y la palabra ayuda. Algo muy oscuro estaba enterrado en la mansión Álvarez. Algo que los gemelos conocían. Algo que Arturo temía. Y algo que Marisol estaba empezando a descubrir, aunque aún no sabía si quería conocer la verdad. Porque la verdad, en esa casa, no era un alivio. Era una amenaza. ¿Te está gustando esta historia? ¿Por qué crees que Arturo teme tanto cuando los gemelos levantan esos 2 dedos? Dime desde dónde estás viendo este video, deja tu like, comenta y suscríbete para no perder nada. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño en la mansión Álvarez. No era el silencio habitual de un hogar acomodado, ese silencio era más denso, casi pesado, como si cada pared respirara tensión y cada objeto contuviera la memoria de algo que no había sido dicho. El aire estaba tibio, pero una corriente fría se colaba por los pasillos, cargada de algo indefinible. Marisol lo sintió inmediatamente al despertar. Había pasado la noche preocupada. Las imágenes del día anterior continuaban regresando a ella como fogonazos. Los gemelos, Mateo y Tiago, mirándola escondidos detrás de la puerta, el momento milagroso en que sus dedos pequeños la tocaron y, por un instante, ella sintió que algo profundo e inexplicable había ocurrido. No sabía describirlo, pero había sido como si los niños hubieran intentado decir algo sin usar palabras. Como si se hubieran comunicado con ella en un lenguaje que no pertenecía al mundo cotidiano. Todavía confundida, se vistió y bajó a la cocina temprano, más temprano incluso que la cocinera. Encendió la luz y se sorprendió al ver a don Esteban Álvarez, el dueño de la mansión, sentado solo frente a una taza de café ya fría, con los codos sobre la mesa y la mirada perdida en un punto invisible. Marisol se detuvo en seco. Aquel hombre siempre mostraba una presencia imponente, elegante, reservado, poderoso. Pero esa mañana parecía roto. No exactamente triste, sino desgastado por algo que llevaba tiempo ocultando. La expresión en su rostro era la de alguien que intenta sostener un peso imposible de cargar. Buenos días, señor, murmuró Marisol, insegura, sin acercarse demasiado. Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros tenían ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Buenos días, Marisol, respondió con una voz ronca, casi irreconocible. Pasaron algunos segundos en silencio. Ella no sabía si debía ofrecerle algo, si debía retirarse, si debía preguntar. Pero antes de que encontrara una respuesta, don Esteban inhaló profundamente, como si necesitara valor para pronunciar lo siguiente. Los niños, te han estado buscando.
Marisol parpadeó. ¿Los gemelos, señor? Sí, afirmó él, apretando el puente de la nariz, como si aquel tema le doliera físicamente. Desde que llegaste, ellos, están distintos. Había una mezcla de confusión y temor en su voz. Un temor que no se dirigía a Marisol, sino a algo mucho más profundo. Señor, lo siento si hice algo indebido. Ellos me encontraron arrodillada, y yo. Pero Esteban levantó la mano, deteniéndola en seco. No hiciste nada malo, interrumpió. Eso es precisamente lo inquietante. Marisol no entendía. ¿Por qué inquietante? ¿Qué había de malo en que los niños reaccionaran a su presencia? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, escucharon un ruido suave, como el trote leve de dos pares de pies pequeños. Ambos giraron al mismo tiempo. En la entrada de la cocina estaban Mateo y Tiago, de pie, idénticos, inmóviles, observándolos como si fueran guardianes silenciosos de un misterio muy antiguo. Sus ojos tenían un brillo distinto al del día anterior. No estaban asustados. Estaban alertas. Atentos. Como si supieran algo que los adultos no sabían. Marisol tragó en seco. Los niños se acercaron despacio, sincronizados, como si compartieran un mismo pensamiento. Cuando llegaron junto a ella, alzaron los brazos al mismo tiempo, queriendo que los cargara. Era desconcertante. El día anterior ni siquiera habían querido que nadie los tocara. Ahora buscaban a Marisol como si ella fuera la única persona en el mundo capaz de entenderlos. Marisol miró a don Esteban, pidiendo permiso con la mirada. El millonario estaba completamente inmovilizado, sin saber cómo reaccionar. Puedes, dijo finalmente, aunque la palabra salió con un temblor leve. Marisol cargó a Mateo primero, mientras Tiago se aferraba a su falda. El niño apoyó la cabeza en su hombro, como si la conociera de toda la vida. Como si confiara en ella. Esteban se levantó abruptamente. Sus manos temblaban. Esto nunca había pasado, dijo él, retrocediendo medio paso. Nunca, desde que quedaron mudos. La palabra espejo dentro de la cocina. Mudos. Marisol sabía que no habían hablado desde pequeños, pero jamás imaginó el peso que ese silencio tenía para el país de ellos. Había algo más, algo que Esteban parecía querer decir pero se detenía cada vez que estaba a punto de hacerlo. Finalmente, él la miró fijamente. Marisol, hay algo que debes saber. Ella esperó, con el corazón latiendo fuerte. Los niños, no nacieron mudos, reveló el millonario con voz quebrada. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Marisol. ¿Cómo? Susurró ella. Esteban apretó los labios. Caminó hasta la ventana, abrió las cortinas y dejó entrar la luz de la mañana. Su silueta elegante se recortó contra el brillo dourado, pero su semblante seguía sombrío. Hablaron normalmente hasta los 3 años, continuó. Eran niños vivos, curiosos, felices. Pero un día, simplemente, dejaron de hablar. Al mismo tiempo. Como si hubieran hecho un pacto silencioso. Marisol frunció el ceño. ¿Un pacto? Sí, respondió Esteban. Y no fue lo único que cambió. Se giró hacia ella, revelando un dolor que había sido enterrado, pero nunca curado. A partir de ese día, dejaron de acercarse a cualquier adulto. Incluso a mí. Como si el contacto humano les diera miedo. No soportaban que los tocaran. Se encerraban en su propio mundo. No jugaban, no reían, no lloraban. Nada. Solo silencio. Silencio total. Marisol miró a los gemelos, que ahora estaban más tranquilos a su lado. Mateo le acariciaba el brazo con una dulzura inesperada, y Tiago la miraba como si quisiera decir algo sin palabras. Pero contigo, continuó Esteban. Contigo reaccionan. Te buscan. Te tocan. Incluso, sonríen. Hizo una pausa. Y eso es algo que jamás habían hecho. Ni siquiera conmigo. El silencio volvió a caer sobre la cocina, pero esta vez estaba cargado de revelaciones. Señor, ¿qué pasó el día en que dejaron de hablar? Preguntó Marisol con cautela. Esteban cerró los ojos. Fue la noche en que, perdimos a su madre. La frase cayó como una piedra en un pozo profundo. Marisol sintió que su respiración se detenía. ¿Murió? No, respondió él, abriendo los ojos lentamente, revelando una mezcla peligrosa de culpa y ira contenida. Desapareció. Marisol llevó una mano a la boca, sin poder evitarlo. Esteban continuó. Era una mujer maravillosa, inteligente, amorosa, carismática. Pero después del nacimiento de los gemelos empezó a cambiar.
Se volvió distante, nerviosa, obsesionada con ciertas ideas. Decía que había algo rondando la casa. Algo que quería a los niños. Algo que nadie más podía ver. Marisol sintió un arrepio subiendo por la nuca. ¿Y qué ocurrió? El millonario dejó escapar un suspiro largo, trágico. Una noche desperté con los niños llorando de un modo desesperado. Corrí a su cuarto y, su voz se quebró, ella estaba ahí, parada frente a sus camas. No sé qué estaba haciendo. No sé qué pretendía. Pero cuando me vio entrar, huyó. Salió corriendo. Nunca más volvió. Marisol cerró los ojos, sintiendo o coracao apertado. Esa misma noche, prosiguió Esteban, los niños dejaron de hablar. Fue como si hubieran apagado algo dentro de ellos. Como si su silencio fuera una defensa. El ambiente ficó ainda maíz denso, como si as paredes, de repente, estivese maíz próximas. Entonces Esteban se inclinó ligeramente hacia Marisol, con una expresión grave. Y ahora, que tú llegaste, ellos vuelven a reaccionar. ¿Entiendes lo que eso significa? Marisol tragó en seco. ¿Qué necesitan cariño? Dijo ella, insegura. Pero Esteban negó con la cabeza, muy despacio. Que quizá, tú estés conectada con lo que ocurrió aquella noche. Marisol dio un paso atrás, horrorizada. Señor, yo no sé de qué está hablando. No sé nada sobre la desaparición de su esposa. Acabo de llegar. No estoy acusándote, respondió él rápidamente. Estoy diciendo que los niños te reconocen. De algún modo. Y eso no puede ser casualidad. Ese pensamiento dejó a Marisol aún más inquieta. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Mateo levantó su mano pequeña y la tocó en la mejilla. Y de sus labios mudos, salió un sonido. Un sonido débil. Un susurro. Un casi nombre. Ma-ri. Esteban quedó paralizado. Tiago, como si compartiera el mismo impulso, tocó el brazo de ella, y también pronunció un sonido apenas audible. Sol. Juntos, como un eco sincronizado. Marisol. El millonario retrocedió con los ojos muy abiertos, completamente incrédulo. Su expresión era una mezcla de asombro, miedo y esperanza brutal. Marisol sintió las piernas aflojar. Los gemelos habían hablado. Con ella. Solo con ella. Esteban cayó de rodillas. Dios mío, susurró. Hablaron. Marisol no sabía si llorar, gritar o huir. Los niños se aferraban a ella, como si su contacto fuera la clave de todo. Como si la necesitaran para algo más grande de lo que podía imaginar. Y entonces, Mateo señaló algo. Muy despacio. Su dedo temblaba, apuntando hacia la puerta que conducía al corredor principal. Marisol siguió la dirección de ese dedo. Y sintió un escalofrío atravesarle la espalda. Porque allí, en la sombra del pasillo, había una figura. Una figura quieta. Observándolos. Y cuando Marisol entrecerró los ojos, intentando enfocar mejor, la figura desapareció. Así, como si nunca hubiera estado allí. Pero los gemelos, temblaron. Y apretaron más fuerte la ropa de Marisol. Ella lo comprendió de inmediato. Aquello que la madre de los gemelos había visto. Podría haber regresado. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que era la figura misteriosa que observaba desde el pasillo? Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video, deja tu like y suscríbete para no perder los próximos capítulos. La mansión Álvarez siempre había sido un lugar imponente, pero aquella mañana se sentía diferente. Los ventanales altos dejaban entrar una luz pálida, difusa, como si el sol estuviera temeroso de iluminar demasiado. El eco de los pasos se alargaba por los pasillos, cargado de silencios rotos, de memorias ocultas entre las paredes. Marisol no podía apartar de su mente la imagen de aquella figura en el pasillo. No estaba segura de lo que había visto, pero los gemelos sí lo estaban. El temblor en sus cuerpos pequeños, el modo desesperado en que se habían aferrado a ella, aquello no era imaginación. Era miedo real. Un miedo que los niños conocían demasiado bien. Después de que los gemelos la llamaran por su nombre, algo que Esteban todavía intentaba procesar, Marisol los llevó al salón principal para calmarlos. Cada uno se aferró a una de sus manos, como si temieran que algo pudiera arrebatársela si la soltaban. Esteban caminaba detrás, pálido, aturdido, murmurando para sí mismo frases sueltas que revelaban un torbellino emocional. Hablaron, mis hijos hablaron, después de tantos años. Pero junto a esa esperanza renacida, había algo más. Un temor oculto, profundo, que él se esforzaba por mantener bajo control.
Marisol podía verlo en la rigidez de su postura, en los movimientos casi mecánicos de sus manos. Cuando llegaron al salón, los gemelos se sentaron en el sofá, aún temblando ligeramente. Marisol se arrodilló frente a ellos y les acarició las mejillas con suavidad. «Estoy aquí, no pasa nada, estoy aquí, ¿sí?», susurró. Los niños la miraron fijamente, sus ojos negros brillando de un modo extraño. Casi sobrenatural. Como si en ellos hubiera algo que intentara despertar, algo que llevaba demasiado tiempo encerrado en silencio. Esteban observaba la escena como si estuviera frente a un milagro que lo aterrorizaba. «Nunca los había visto así», admitió con voz ronca. «Es como si se hubieran conectado contigo desde el primer segundo». Marisol tragó en seco. «Señor, yo no entiendo por qué. No tengo nada especial. No sé por qué reaccionan así conmigo». Esteban entrecerró los ojos, como si analizara un pensamiento que no se atrevía a formular. «Quizás hayas llegado aquí por un motivo», dijo finalmente. Pero antes de que Marisol pudiera responder, un ruido seco resonó desde el piso superior. Un golpe. Luego, otro. Y otro. Como si alguien, o algo, caminara pesadamente por el corredor. Marisol y Esteban se miraron de inmediato. El millonario se tensó, los dientes apretados, las manos cerradas en puños. «Quédense aquí», ordenó, pero su voz traicionaba su inquietud. «Voy a ver qué es». Los gemelos, al escuchar que su padre pretendía subir, se levantaron bruscamente y corrieron hacia Marisol. La rodearon con los brazos pequeños, impidiéndole levantarse. Sus ojos estaban muy abiertos, desesperados, suplicantes. «¿No quieren que vaya?», susurró Marisol, impresionada. Esteban respiró hondo, intentando serenarse. Se acercó a los niños y se agachó al nivel de sus ojos. «Mis amores», su voz se suavizó por primera vez en mucho tiempo, «papá está aquí. No voy a dejar que nada malo les pase. Pero tengo que averiguar qué está ocurriendo». Los niños no respondieron. No podían. Pero sus expresiones decían todo. Miedo. Miedo profundo. Miedo a algo que ya conocían. Algo que había regresado. Pero Esteban se levantó y empezó a caminar hacia la escalera. Marisol sintió un impulso extraño moviéndola desde dentro, como si una fuerza silenciosa le gritara que no lo dejara ir solo. «Señor, espere», pidió ella. «Voy con usted». «No», cortó Esteban, tajante. «Es demasiado peligroso». Precisamente por eso, insistió ella, sorprendida de su propia firmeza. «No debería subir solo». Esteban iba a negarse, pero algo en la postura de Marisol, esa mezcla de determinación y vulnerabilidad, lo detuvo. Finalmente, asintió con un gesto leve. «Está bien, pero mantente detrás de mí». Los gemelos comenzaron a llorar en silencio, lágrimas que corrían sin sonido por sus mejillas, mientras ellos dos se alejaban. Aquello le desgarró el pecho a Marisol. Nunca había visto niños llorar sin un solo sollozo. Era como si su silencio fuera parte de su piel, de su identidad, de su trauma más profundo. Subieron las escaleras despacio, atentos a cualquier ruido. La madera antigua crujía bajo sus pies, como si la casa entera quisiera advertirles que retrocedieran. Cuando llegaron al pasillo principal del segundo piso, Marisol sintió un cambio brusco en el aire. Estaba más frío, más denso, como si hubieran atravesado una barrera invisible. El corredor era largo y oscuro, iluminado apenas por la luz que escapaba de las puertas entreabiertas. El eco de los golpes había cesado, pero el silencio que lo reemplazó era aún más inquietante. Esteban avanzó unos pasos. «Laura», susurró él. Marisol frunció el ceño. «¿Quién es Laura?». Esteban tragó en seco. «Mi esposa», respondió apenas audible. «La madre de los gemelos». Ese nombre quedó flotando en el aire, como una nube de tormenta. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cree que?». «No lo sé», interrumpió él, perturbado. «No sé nada desde hace 5 años. Pero este pasillo», miró alrededor, con los ojos empañados, era el lugar donde ella cambió. Marisol sintió la piel erizarse. «Señor, ¿qué significa eso?». Esteban exhaló bruscamente. Había noches en las que Laura despertaba gritando. Decía que alguien la llamaba desde este corredor. Que escuchaba pasos. Respiraciones. Voces que nadie más oía. Yo intenté entenderla, apoyarla, pero llegó un momento en que, cerró los ojos, doloroso, ya no sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo en esta casa. Marisol miró hacia un extremo del pasillo.
La sombra parecía moverse. Muy levemente. Demasiado levemente. Esteban dio un paso hacia la puerta del cuarto matrimonial. Estaba entreabierta. La empujó con cuidado. El interior estaba oscuro. La cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí en años. El perfume de lavanda aún impregnaba el aire, débil pero presente, como una memoria que se negaba a desaparecer. Marisol entró despacio, sintiendo un peso en el pecho. En la mesita de noche había una fotografía. Esteban, más joven, sonriente, con el brazo alrededor de una mujer hermosa de ojos verdes. Y en su regazo, los gemelos cuando aún eran bebés. Ella adoraba ese perfume, susurró Esteban, con una voz que se quebraba. Marisol lo observó en silencio. Había tanto dolor acumulado en él, tanto que su postura firme y severa era apenas una fachada para evitar desmoronarse. De pronto, un ruido seco cortó el ambiente. ¡Clac! Una de las puertas del armario se abrió sola. Esteban retrocedió. Marisol se quedó helada. La puerta crujió lentamente, como si una mano invisible la empujara. El vacío oscuro del armario parecía mirarlos. Y entonces, un susurro se deslizó por la habitación. No era viento. No era madera moviéndose. Era una voz. Un murmullo ahogado, suave, lejano. Pero perfectamente audible. Esteban. El millonario palideció de inmediato. Su cuerpo entero se tensó, como si un rayo lo hubiera atravesado. No, susurró él. No puede ser. ¿Qué fue eso? Preguntó Marisol, retrocediendo un paso por instinto. Esteban no respondió. Sus ojos estaban fijos en el armario. Otro susurro salió de la oscuridad. ¿Los niños? No están seguros. Marisol sintió un terror antiguo subirle por la columna. Aquella voz estaba cargada de tristeza, pero también de advertencia. Esteban respiraba rápidamente. Laura, murmuró con voz quebrada. ¿Eres tú? Silencio. Un silencio que latía, vivo, como si la sombra dentro del armario contuviera un mundo entero. Y luego, un susurro apenas perceptible. ¿Protégelos? Marisol sintió que algo la llamaba desde dentro de la oscuridad. No sabía por qué, pero su alma respondió. Como si esa voz reconociera algo en ella, o como si ella reconociera algo en esa voz. La habitación se volvió aún más fría. La puerta del armario se cerró de golpe. ¡Bam! Marisol gritó. Esteban la sujetó por el brazo. El aire recobró temperatura lentamente. La voz desapareció. El silencio regresó. Tenemos que bajar, dijo Esteban, recuperando el control a duras penas. Los niños están solos. Marisol sintió el mismo impulso protector que había sentido los gemelos por ella. Corrieron hacia las escaleras. Cuando llegaron abajo, los gemelos no estaban en el salón. Marisol sintió un vacío en el estómago. No, murmuró. No, no, no. Entonces escucharon una puerta golpeando en la parte trasera de la casa. Corrieron hacia allí. La puerta del jardín estaba abierta. Y en medio del césped, bajo la luz débil de la mañana, los dos niños estaban de pie, quietos, mirando hacia el bosque, como si algo, o alguien, los estuviera llamando desde allí. Esteban gritó sus nombres. Pero ellos no se movieron. Ni un centímetro. Marisol sintió que la sombra del pasillo estaba más cerca que nunca. Y estaba a punto de tomar algo que no debía. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que está llamando a los gemelos desde el bosque? Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video. Deja tu like y suscríbete para no perder los próximos capítulos. La casa estaba demasiado silenciosa aquella mañana, un silencio tan pesado que parecía hundirse sobre los hombros de Lucía mientras caminaba por el pasillo largo que conducía a las habitaciones principales. Aún no podía dejar de pensar en la expresión aterrada de los gemelos la tarde anterior, esa especie de súplica muda que la había dejado con una sensación inquietante en el pecho. Algo no encajaba. Algo enorme, profundo y doloroso se escondía detrás de aquellos ojos infantiles que hablaban más que cualquier palabra. Lucía respiró hondo cuando se detuvo frente a la puerta entreabierta del aula de juegos. El sol entraba por los ventanales e iluminaba el suelo de madera, pero no había risas, no había movimiento, no había nada. Era como si los niños no existieran en aquel mundo luminoso. Y sin embargo, ella sabía que estaban allí. Lo sentía. Empujó la puerta con suavidad y los vio. Diego sentado en el suelo con las piernas cruzadas, mirando fijamente un rompecabezas incompleto, Mateo aferrando una manta azul gastada,
como si fuera un escudo contra algo que no quería enfrentar. «Buenos días, mis amores», susurró Lucía con voz suave. Los gemelos levantaron la mirada al mismo tiempo y sus ojos mostraron esa mezcla única de alegría y miedo que Lucía ya había aprendido a reconocer. Diego dio un pequeño golpecito en el suelo para que ella se acercara. Mateo simplemente parpadeó, pero el modo en que apretaba la manta la conmovió profundamente. Lucía se arrodilló entre ellos, dejándose caer con lentitud para no asustarlos. «¿Durmieron bien?», preguntó. Ninguno respondió, obviamente, pero el silencio de hoy tenía otro matiz. No parecía su silencio de siempre, era un silencio preocupado. Un silencio que temblaba. Diego tomó una pieza del rompecabezas y la colocó en la mano de Lucía. Luego señaló la imagen de la caja, una casita de cuento rodeada de flores. Después, señaló la puerta. Y luego señaló la ventana. Y finalmente, con una mirada que la atravesó, señaló su propio pecho. Lucía sintió un escalofrío. «¿Quieres decirme algo sobre una casa?», preguntó con cautela. Diego asintió, bajó la mirada y empujó otra pieza de rompecabezas hacia ella. Mateo, que hasta entonces no había hecho más que abrazar su manta, levantó la otra mano y dibujó una línea en el aire, como si estuviera señalando algo. Lucía frunció el ceño, intentando comprender. Él repitió el gesto, esta vez más lento, un movimiento recto, vertical, descendente. Una puerta cerrándose. Un sonido que los asusta. Una sombra que aparece cuando nadie la espera. Lucía tragó saliva. «¿La puerta?», preguntó. Mateo asintió con brusquedad, casi como si confirmarlo lo doliera. Y entonces, sin previo aviso, Diego apoyó su pequeña cabeza en el regazo de Lucía. Fue un gesto tan frágil, tan cargado de confianza, que ella sintió los ojos humedecerse. Los niños no solían buscar contacto directo, no tanto. Pero hoy estaban pidiendo algo. Ayuda. Protección. O quizás simplemente compañía. Lucía los rodeó con sus brazos. «Estoy aquí», susurró. «No voy a dejar que nada les pase». Los gemelos cerraron los ojos como si esa frase fuera un cobertor cálido. Pero justo cuando ella acariciaba el cabello oscuro de Diego, escuchó pasos en el pasillo. Pasos firmes. Pasos que resonaban como un aviso. Y antes de que pudiera moverse, la puerta del aula de juego se abrió. Era Valeria. La institutriz la observó con ojos fríos, calculadores, como si intentara arrancarle algo del alma con solo mirarla. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo con un tono que goteaba sarcasmo. Lucía sintió que su corazón daba un salto. Los gemelos se tensaron inmediatamente, sus pequeños cuerpos reaccionando de un modo tan visceral que ella no pudo ignorarlo. Diego se pegó más a su pecho, mientras Mateo hundía su rostro en la manta. Aquello no era timidez. Era miedo. Puro, directo, sin filtros. Valeria cruzó los brazos. «Señorita Lucía, creo que está olvidando cuál es su posición en esta casa. Usted no está aquí para encariñarse. Está aquí para limpiar. Nada más». Lucía respiró hondo y mantuvo la calma. Solo estaba acompañándolos un momento. Ellos parecen más tranquilos cuando... «No necesitan tranquilidad», interrumpió Valeria con un tono afilado. «Necesitan disciplina. Y silencio». Lucía la observó, sorprendida por la dureza de aquellas palabras. «¿Discipline?», susurró sin poder disimular la incredulidad. Los niños se aferraron más a ella. Valeria lo notó. Sus ojos se estrecharon. «Señorita Lucía», dijo con voz seca, «levántese. Ahora». Lucía no se movió. Diego comenzó a temblar. Mateo escondió más el rostro. Valeria dio un paso adelante con una expresión que ninguna institutriz debería tener frente a dos niños pequeños. «Levántese. No voy a repetirlo». Lucía sintió cómo se encendía dentro de ella una chispa de valentía que ni siquiera sabía que poseía. «Los está asustando», dijo en voz baja pero firme. Fue un instante congelado. Un choque silencioso entre dos mujeres tan distintas como el día y la noche. Valeria inclinó la cabeza ligeramente, como un depredador evaluando a su presa. «Cuidado, señorita Lucía. No sabe con quién está hablando». Las palabras sonaron como una amenaza disfrazada de consejo. En ese momento, unos pasos más pesados se escucharon acercándose. Pasos que ninguno de ellos esperaba. La puerta volvió a abrirse, y esta vez, era Alejandro. El millonario se detuvo en seco al ver la escena, los gemelos temblando, Lucía arrodillada abrazándolos, Valeria con expresión crispada. «¿Qué está pasando aquí?»,
Preguntó Alejandro, su voz profunda y cargada de preocupación. Valeria sonrió, pero era una sonrisa falsa, cuidadosamente ensayada. Nada que deba inquietarlo, señor. La empleada está excediéndose en sus funciones. Solo intento recordarle cuál es su lugar. Alejandro frunció el ceño. Su mirada pasó de Valeria a los gemelos, y allí se detuvo. Los vio temblar. Los vio esconderse detrás de Lucía. Los vio como jamás los había visto antes. Diego, Mateo, murmuró él, acercándose lentamente. ¿Qué ocurre? Los niños no se movieron. No hicieron ni un solo gesto hacia su padre. Aquello también era extraño. Alejandro tragó saliva, visiblemente desconcertado. Lucía respiró hondo. Sabía que hablar podría costarle el empleo. Pero callar sería traicionar a esos dos niños que la habían aceptado como si la conocieran desde siempre. Señor Alejandro, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente, ellos no están bien. Tienen miedo. El silencio que siguió fue casi doloroso. Valeria parpadeó con furia contenida. Alejandro se tensó como si las palabras le clavaran algo en el pecho. ¿Miedo? Repitió él en un susurro. Lucía asintió. Sí. Y, miró a los gemelos. Y no es miedo a la oscuridad. Ni a estar solos. Es miedo, aquí. En la casa. Valeria dio un pequeño paso adelante. Señor, no escuche exageraciones. Son niños especiales. Reaccionan de forma exagerada ante estímulos normales. Pero Alejandro no la estaba escuchando. No realmente. Sus ojos seguían fijos en sus hijos. Y cada segundo que pasaba, su expresión se oscurecía más. ¿Ellos, te dijeron algo? Preguntó Alejandro a Lucía. No con palabras, respondió ella suavemente. Pero sí, con gestos. Y con el modo en que se esconden cuando determinados sonidos, o determinadas personas, están cerca. Valeria se puso rígida. Alejandro la miró. Una chispa de duda cruzó sus ojos. Y entonces, ocurrió algo que ninguno de los adultos esperaba. Mateo levantó la cabeza. Abrió la boca y emitió un sonido. Un sonido mínimo, rasposo, casi un intento de palabra que se ahogó antes de nacer. Pero lo hizo mirando directamente a su padre, y luego movió la mano señalando discretamente a Valeria. Fue tan rápido, tan torpe y tan frágil que cualquier otra persona podría haber pensado que fue un simple movimiento sin sentido. Pero no Alejandro. No Lucía. Y definitivamente no Valeria. El millonario abrió los ojos con lentitud. Valeria palideció. ¿Qué fue eso? Murmuró Alejandro, como si su corazón hubiera dejado de latir por un instante. Lucía estaba temblando. Diego se aferró a ella. Mateo volvió a hundir la cara en la manta. Valeria soltó una risa nerviosa. Señor, por favor. No podemos interpretar los movimientos de un niño mudo como si fuesen acusaciones. Pero Alejandro no apartó la mirada de sus hijos. Ellos nunca reaccionan así contigo, dijo lentamente. Nunca. Aquello fue el principio. El exacto segundo en que la fachada perfecta de Valeria comenzó a resquebrajarse. Lucía sintió que aquel capítulo de la historia apenas estaba empezando, pero ya podía intuir que muchas verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz. Los gemelos, mudos desde su nacimiento. Los gemelos que supuestamente no podían comunicarse. Acababan de desafiar lo imposible. Y lo habían hecho para defenderla. Lucía contuvo las lágrimas. No sabía lo que venía después. Pero su corazón ya no tenía dudas. Los gemelos confiaban en ella. Y estaban pidiendo ayuda. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que realmente esconden los gemelos y por qué reaccionan así con Valeria? Déjame tu opinión en los comentarios, cuéntame desde qué país estás viendo este video, deja tu like y suscríbete para no perder los próximos capítulos. El ambiente en la mansión nunca había estado tan cargado como en la mañana siguiente al extraño gesto de Mateo. Era como si las paredes mismas hubieran empezado a susurrar secretos que durante años habían permanecido enterrados bajo el silencio de los gemelos. Y aunque ninguno de ellos podía pronunciar palabras, el sonido que Mateo había producido la tarde anterior seguía rebotando en la mente de Lucía como un eco imposible. La joven empleada no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano temblorosa del pequeño señalando a Valeria. Veía el pánico en los ojos de Diego. Veía el rostro sorprendido y herido de Alejandro, un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas y que de repente no sabía ni siquiera cómo leer a sus propios hijos. Esa mañana, cuando Lucía caminaba hacia la cocina para empezar sus tareas, notó algo extraño.
Varias puertas de pasillos que normalmente permanecían cerradas estaban entreabiertas. Pero más inquietante aún era el aire, frío, pesado, inmóvil, como si algo hubiera pasado por allí sin ser visto. Cuando llegó a la cocina, se encontró con la cocinera, Ingrid, una mujer robusta de unos 50 años, que siempre hablaba poco pero observaba mucho. Hoy, sin embargo, parecía más tensa de lo habitual. Movía los utensilios con brusquedad, evitando cruzar miradas. «Buenos días», saludó Lucía con voz suave. Ingrid apenas asintió. Después de un rato en silencio, mientras Lucía limpiaba la mesa central, Ingrid murmuró: «Ten cuidado». Lucía se volvió hacia ella. «¿Con qué?», preguntó con cautela. Ingrid no la miró directamente. «¿Con quién sonríe demasiado? ¿Te refieres a Valeria?», susurró Lucía. La cocinera dejó escapar un suspiro pesado. «Solo digo que, ya ha visto a muchas empleadas entrar a esta casa. Y también las ha visto irse». Hizo una pausa y añadió en voz más baja: «Algunas demasiado rápido. Algunas, asustadas». Un escalofrío recorrió la columna de Lucía. «¿Por qué nunca nadie dijo nada?». «Porque en esta casa solo se escucha lo que se quiere escuchar», respondió Ingrid. «Y durante años, el señor Alejandro estuvo demasiado roto para escuchar cualquier cosa». Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Roto? Ingrid la miró, esta vez con pena. Perder a una esposa no es fácil. Pero perderla como él la perdió, eso deja cicatrices que no se ven. Antes de que pudiera preguntar más, un grito retumbó desde el pasillo. Lucía se quedó helada. Ingrid dejó caer una cuchara al suelo. Ambas salieron corriendo. El grito venía del aula de juegos. Lucía llegó primero. Abrió la puerta de golpe. Diego estaba llorando en silencio. Mateo estaba encogido en una esquina. Valeria estaba inclinada sobre ellos con el rostro desencajado. La institutriz se enderezó de inmediato al verlas entrar, recuperando su postura fría con rapidez anormal. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Ingrid, adelantándose. Valeria sonrió con suavidad, esa sonrisa falsa que ya no engañaba a nadie. «Los niños tuvieron un episodio nervioso. Nada fuera de lo común. Yo solo estaba». Pero Lucía no la dejó terminar. «Se asustan contigo», exclamó, incapaz de contenerse. «Cada vez que entras, tiemblan». Valeria entrecerró los ojos. «Señorita Lucía, controle sus emociones. No es profesional comportarse así». Lucía dio un paso al frente, sin siquiera pensarlo. Lo que no es profesional es asustar a dos niños indefensos. El silencio que siguió parecía hecho de vidrio, frágil y peligroso. Valeria bajó la voz. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo». Pero antes de que la discusión pudiera intensificarse, una figura apareció en el marco de la puerta. Alejandro. El millonario no dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia llenó la sala con un peso que dejó a todos inmóviles. Sus ojos se posaron primero en sus hijos. Luego en Lucía. Finalmente, en Valeria. «Quiero hablar contigo», le dijo a la institutriz con tono seco. Valeria tragó saliva. «Por supuesto, señor». Se marcharon al despacho. Lucía se quedó con los niños, que la abrazaron con fuerza. Mateo enterró la cara en su hombro. Diego tomó la mano de Lucía y la apretó como si temiera que ella desapareciera. «Estoy aquí», le susurró ella. «No voy a dejar que nada les pase». Pero mientras los calmaba, el instinto le gritaba que algo muy oscuro estaba ocurriendo en esa casa. En el despacho, Valeria intentó mantener la compostura, pero Alejandro no le dio oportunidad. «¿Qué hiciste?», preguntó él con voz baja pero peligrosa. «Señor». «No me mientas», pidió Alejandro, acercándose un poco. «Mis hijos reaccionan a tu presencia como si les provocara dolor. Quiero saber por qué». Valeria respiró hondo. «Los niños tienen sensibilidades especiales. Saben que usted confía plenamente en mí, y eso a veces despierta celos». Alejandro apoyó las manos sobre el escritorio, inclinándose hacia ella. «No estás respondiendo». La institutriz desvió la mirada. Quizás se encariñaron demasiado con la empleada. Ese tipo de vínculos no son saludables. Ella les está metiendo ideas en la cabeza, señor. Alejandro la observó con ojos helados. «Mis hijos no hablan», dijo él en un susurro. «Pero ayer, por primera vez, uno de ellos intentó hacerlo. Y lo hizo para señalarte». Valeria palideció. Durante un largo minuto, nadie dijo nada. Finalmente, con voz tensa, Alejandro habló.
Quiero que te mantengas alejada de ellos durante unos días. Quiero observar cómo reaccionan sin ti. Valeria apretó los labios. ¿Está despidiéndome? Todavía no. Valeria no contestó. Salió del despacho con pasos duros, pero en cuanto atravesó el pasillo, su rostro se transformó en algo que Lucía nunca hubiera imaginado verla hacer, odio puro. Esa tarde, la mansión estaba demasiado tranquila. Ingrid preparaba la cena en silencio. Lucía, que había terminado sus tareas, fue a revisar la habitación de los gemelos. Al abrir la puerta, los encontró durmiendo juntos en la misma cama, abrazados, como si el miedo los hubiera hecho buscar cobijo uno en el otro. Lucía les acomodó las mantas y se sentó en una silla a su lado. Cada respiración suave de los niños la hacía sentir más responsable de ellos. Como si el destino la hubiera traído a esa mansión precisamente para protegerlos. Pero mientras los miraba, un sonido extraño interrumpió el silencio, un chasquido, metálico y tenue. Provenía del pasillo. Lucía se levantó con cuidado y abrió la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, excepto por una pequeña luz al fondo. Un armario empotrado estaba entreabierto. Un armario que ella nunca había visto abierto antes. Un armario que se suponía debía permanecer cerrado con llave. ¿Hola? Susurró con temor. No hubo respuesta. Lucía sintió un tirón en el corazón, como si algo dentro de ella le suplicara que no se acercara. Pero la curiosidad, y quizás la necesidad de comprender qué estaba ocurriendo en esa casa, la impulsaron hacia adelante. Con pasos lentos, se aproximó al armario. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía retumbar como un trueno. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo y la abrió un poco más. Dentro había cajas apiladas, algunas rotas, otras cubiertas de polvo. Nada parecía particularmente extraño, hasta que vio un pequeño objeto caído en el suelo. Un zapatito infantil. Rosa. Muy pequeño. Muy antiguo. Lucía frunció el ceño. Los gemelos no usaban zapatos de ese tipo. Ese zapatito pertenecía a alguien más. Justo entonces, un murmullo casi imperceptible le rozó la nuca. Como un susurro. Como una presencia que no debía estar allí. Lucía retrocedió, el corazón acelerado. Una sombra se movió detrás de ella. Se volvió rápidamente. Pero no había nadie. Cerró el armario de golpe. Su respiración estaba descontrolada cuando volvió a entrar en la habitación de los gemelos. Miró a los niños dormidos e intentó calmar el temblor de sus manos. Algo estaba oculto en esa casa. Algo relacionado con el pasado. Algo relacionado con la madre de los gemelos. Y aunque no podía explicarlo, Lucía empezaba a entender que los pequeños no eran mudos por casualidad, sino por lo que habían visto. Por lo que habían vivido. Y ella, ahora, estaba en medio de todo. Esa noche, mientras la mansión dormía, una figura se acercó a la habitación de Alejandro. Golpeó la puerta suavemente. ¿Quién es? Preguntó él desde dentro. Soy yo, Valeria. El hombre abrió la puerta apenas unos centímetros. Ya no tienes nada que hablar conmigo esta noche, dijo con frialdad. Pero Valeria, con los ojos brillantes y una sonrisa inquietante, murmuró. Se equivoca, señor. Tengo algo que debe ver. Él no respondió, pero no cerró la puerta de inmediato. Y ese instante fue suficiente para que la sombra de Valeria se colara un poco más en la vida del millonario. Lucía, que pasaba por el pasillo llevando ropa limpia, vio la escena desde la distancia. Y por un segundo, vio algo en el rostro de Valeria que la heló por completo. Una amenaza. Una advertencia. Una promesa de destrucción. La empleada sintió en ese instante que la calma de la casa estaba a punto de romperse para siempre. Y lo peor, era que los gemelos sabían algo que nadie más sabía. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Te está gustando esta historia? ¿Por qué crees que los gemelos tienen tanto miedo de Valeria? ¿Y qué crees que significa el zapatito encontrado en el armario? Cuéntame desde qué país ves este video, deja tu like y suscríbete para no perder el próximo capítulo. La madrugada en la mansión Álvarez siempre había sido silenciosa, pero aquella noche el silencio parecía tener vida propia, como si vigilara cada sombra y respirara entre las paredes. Lucía no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel zapatito rosa, antiguo, solitario, como un fragmento perdido de una historia que nadie quería contar. Se levantó antes del amanecer. Caminó hasta la ventana y observó los jardines bañados por la niebla tenue. La brisa traía consigo un aroma húmedo, pero había algo más en el ambiente, un presentimiento espeso que se adhería a la piel. Sabía que tenía que averiguar la verdad.
No solo por ella, sino por los niños. Pero también estaba Alejandro. Desde que llegara a la casa, Lucía había visto al millonario como un hombre distante, atrapado entre el dolor y las responsabilidades. Sin embargo, en los últimos días había notado grietas en esa máscara, la forma en que miraba a sus hijos, el desespero silencioso al no comprenderlos, la duda constante frente a Valeria. La casa entera parecía estar acercándose a un límite invisible. Cuando Lucía bajó a la cocina, Ingrid ya estaba preparando el desayuno. La cocinera tenía ojeras profundas y un gesto más cansado que de costumbre. «¿No dormiste bien, verdad?», preguntó Lucía. «Aquí nadie durmió bien anoche», respondió Ingrid sin levantar la vista. Lucía se acercó, apoyando las manos en la mesa. «Necesito hacerte una pregunta». La cocinera suspiró largo, como si ya supiera cuál sería. «¿Tiene que ver con el armario?», susurró. Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo?». «No eres la primera que lo escucha», dijo Ingrid con un hilo de voz. «Ese armario no debía abrirse nunca más. La llave desapareció hace años». Lucía sintió un escalofrío en los brazos. ¿A quién pertenecía el zapatito que encontré? La cocinera la miró finalmente, con los ojos vacíos de algo parecido a tristeza antigua. «A Sofía», respondió. «¿Quién era Sofía?». Ingrid permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos. «La hermana de los gemelos». El mundo de Lucía se detuvo. ¿Hermana? Pero nadie me dijo que tenían una hermana. Porque murió, continuó Ingrid. Y la forma en que murió, dejó heridas que todavía sangran en esta casa. Lucía sintió el corazón apretarse dentro del pecho. ¿Qué pasó? Ingrid negó con la cabeza. No es mi historia para contar. Pero si puedo decirte algo, desde que Sofía se fue, Alejandro nunca volvió a ser el mismo. Los gemelos tampoco. Lucía intentó procesarlo, pero era demasiada información. ¿Y Valeria? ¿Tiene ella algo que ver? El rostro de Ingrid cambió. Se volvió rígido, tenso. Valeria llegó meses antes de la tragedia. Y fue la última persona que vio a Sofía con vida. Lucía sintió las piernas temblarle. ¿Estás insinuando? No estoy insinuando nada, corrigió Ingrid. Solo estoy diciendo que hay cosas que no encajan. Y que desde que tú llegaste, los niños están reaccionando de formas que no veíamos desde hace años. Lucía quiso preguntar más, pero un ruido fuerte en el pasillo la interrumpió. Era Alejandro. El millonario apareció en la entrada de la cocina con el ceño fruncido y la camisa desabotonada como si hubiese dormido apenas unos minutos. «Lucía, ven conmigo», dijo con voz controlada pero cargada de tensión. Ella lo siguió hasta su despacho. Fue entonces cuando le mostró algo que la dejó sin aire. Un dibujo. Hecho por Diego. Los trazos eran torpes pero intensos. Se veía a 3 niños tomados de la mano, 2 gemelos y una niña de cabello largo. Al fondo, una figura alta, oscura, con los ojos rojos. «Lo encontré debajo de su almohada», dijo Alejandro. Lucía lo tomó entre sus dedos. «¿Cree que es?» «Sofía», completó él. El silencio se hizo pesado. «¿Y esa figura oscura?», preguntó Lucía. Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente angustiado. «No lo sé. Pero mis hijos nunca dibujan cosas así. Nunca dibujan, nada. Y ahora, de la nada, hacen esto». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Alejandro», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Lucía, necesito saber algo. Lo que pasó ayer con Valeria, lo que tú dijiste. ¿Crees que ella les está haciendo daño? Quiero la verdad». Lucía respiró hondo. «Sí. Lo creo». Los ojos de Alejandro se llenaron de un dolor profundo. «He confiado en ella durante años. Desde antes de que mi esposa se detuvo, tragando saliva. Desde antes de que Sofía falleciera». Lucía dio un paso hacia él. A veces, cuando confiamos demasiado en una persona equivocada, no vemos lo que está frente a nosotros. Alejandro cerró los ojos. «Dios, mis hijos». Más tarde, mientras él se reunía con abogados para revisar contratos y documentos de Valeria, Lucía decidió buscar a los gemelos. Los encontró en el jardín, sentados sobre el césped húmedo, mirando una flor marchita. Se sentó junto a ellos. «¿Estáis bien?». Mateo levantó la vista y la abrazó sin decir nada. Diego se acercó despacio y apoyó la cabeza en su regazo. Lucía les acarició el cabello. «Sé que han pasado cosas difíciles. Yo estoy con ustedes». Entonces, Mateo hizo algo inesperado, sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y se lo entregó a Lucía.
Ella lo abrió con cuidado. Era otro dibujo. Esta vez, más detallado. Una habitación. Una cuna. Una puerta abierta. Y una sombra detrás de un marco. La respiración de Lucía se cortó. ¿Es esto real?, preguntó, aunque sabía que los niños no podían responder. Pero Diego tomó la mano de Lucía y tiró de ella para que se levantara. Luego apuntó hacia la mansión. Hacia el pasillo del segundo piso. Hacia la puerta que todos evitaban. La habitación prohibida. Lucía se mordió el labio inferior. ¿Quieren mostrarme algo?, susurró. Ambos niños asintieron con movimientos pequeños, casi imperceptibles. Subieron juntos. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la propia respiración. Cuando llegaron al pasillo, Diego se detuvo frente a la puerta de madera, aquella que siempre había visto cerrada. Mateo se acercó y apoyó la mano en la cerradura. La puerta se abrió sola. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna. El interior estaba oscuro. Olía a polvo, a recuerdos viejos, a algo que no pertenecía al presente. Pero lo peor fue que, en el centro de la habitación, había una cuna. Una cuna cubierta por una tela blanca. Lucía avanzó lentamente. Cada paso parecía retumbar como un latido. Cuando llegó a la cuna, levantó la tela con manos temblorosas. Y ahí estaba. Una muñeca. Vestida igual que el zapatito rosa. Un vestido antiguo, infantil. Pero eso no era lo perturbador. Lo perturbador era lo que había detrás de la muñeca, una fotografía enmarcada. Lucía la tomó. Era Alejandro, sonriendo con su esposa y 3 niños, los gemelos, y una pequeña niña de ojos enormes y sonrisa dulce. Sofía, murmuró. De repente, un sonido seco la hizo girar. La puerta había vuelto a cerrarse. Lucía tragó saliva. Chicos, ¿fueron ustedes? Pero los gemelos estaban junto a ella, abrazados, temblando. Un susurro recorrió la habitación. Un murmullo leve. Un gemido. Un aire helado movió la tela de la cuna. Mateo apretó los ojos con fuerza. Diego trató de esconderse detrás de Lucía. Tranquilos, tranquilos, estoy aquí. Otro sonido. Un golpe suave en la pared. Luego otro. Y otro. Lucía tomó la mano de los niños y los guió hacia la puerta. Intentó abrirla, pero estaba trabada. No, no puede ser. La habitación vibró suavemente, como si alguien caminara alrededor. Finalmente, con un empujón desesperado, la puerta cedió. Los 3 salieron y Lucía cerró la habitación de golpe. Los gemelos se aferraron a ella llorando sin emitir sonido alguno. No voy a dejar que nada les pase, prometió con un nudo en la garganta. Nunca. Cuando bajaron las escaleras, se encontraron con alguien esperándolos. Valeria. La institutriz estaba pálida, con los ojos desorbitados. ¿Qué estabais haciendo allí?, preguntó con una voz que no parecía la suya. Lucía se interpuso entre la mujer y los niños. No es asunto tuyo. Valeria dio un paso adelante. Esa habitación no se abre. No se toca. Esa habitación era mía para manejar. Lucía frunció el ceño. ¿Tuya? ¿Qué significa eso? Los ojos de Valeria se endurecieron. Significa que hay verdades que no puede soportar. Y los niños, tampoco. Mateo se escondió detrás de Lucía. Diego comenzó a respirar rápido, como si entrara en pánico. Aléjate de ellos, ordenó Lucía. La institutriz sonrió, pero ya no era una sonrisa humana, era una mueca torcida, llena de sombras. Tú no entiendes nada. Solo eres una empleada más. Igual que las otras. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué otras? Valeria no respondió. Simplemente giró y se marchó, pero su mirada dejó claro algo. Ella sabía exactamente lo que había dentro de esa habitación. Y odiaba que Lucía lo hubiera descubierto. Esa noche, mientras la casa intentaba recuperar la calma, Lucía no dejaba de pensar en Sofía. En la cuna. En el zapatito rosa. En los dibujos de los gemelos. Todo apuntaba a un solo lugar. Valeria estaba involucrada. Profundamente. Oscuramente. Y aunque Lucía no podía demostrarlo aún, sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad. Pero también sabía otra cosa. Alguien, o algo, dentro de esa casa no quería que la verdad saliera a la luz. Y estaba dispuesto a todo para impedirlo. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que pasó realmente con la pequeña Sofía? ¿Y por qué Valeria protege tanto la habitación prohibida? Cuéntame desde qué país ves este video, deja tu like y suscríbete para no perder el próximo capítulo.
La mansión parecía respirar un silencio imposible, como si cada pared contuviera los secretos de los últimos años. Catalina, la joven empleada que había llegado con apenas 20 euros en el bolsillo y una maleta vieja, se movía con cautela entre los pasillos de mármol, todavía conmocionada por lo que había ocurrido la noche anterior. Los gemelos, Mateo y Alejandro, hijos del millonario Eduardo de la Vega, habían hecho algo que nadie en la casa podía comprender, y ella, sin proponérselo, se encontraba en medio de ese misterio que parecía tener raíces más profundas de lo que imaginaba. Aquel día comenzó con la rutina habitual. La sirena del reloj de la mansión anunció las 6 de la mañana, y Catalina ya estaba preparando el desayuno con precisión mecánica. Cada movimiento suyo parecía medido, pero su mente estaba a 1000 pensamientos por minuto. Los gemelos, que normalmente se mostraban reservados y silenciosos, parecían especialmente inquietos. Mateo miraba hacia la ventana con un gesto que mezclaba curiosidad y miedo, mientras Alejandro sostenía un cuaderno con dibujos que nadie más había visto. El silencio de la cocina fue interrumpido por un sonido suave de pasos. Catalina levantó la vista y vio a los gemelos acercarse, caminando despacio, como si cada paso fuera calculado. Sus ojos, grandes y expresivos, revelaban algo que ella aún no podía descifrar. «Buenos días, Catalina», dijo Mateo con su voz apenas audible, un murmullo que parecía llevar consigo una carga de secreto. «Buenos días, chicos», respondió ella, intentando mantener la calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Los gemelos se sentaron frente a ella, en silencio, y Alejandro extendió el cuaderno. En él, había dibujos que representaban escenas de la mansión, pasillos, habitaciones, incluso la oficina del padre. Pero lo que más llamó la atención de Catalina fue un dibujo de ella misma, arrodillada en la cocina, con una luz que parecía emanar de su figura. «Lo hicimos anoche», dijo Alejandro, con un tono solemne. «Queríamos mostrarle algo a papá, pero no supimos cómo». Catalina lo miró, confundida. Los gemelos siempre habían sido reservados, y ahora hablaban con una madurez inesperada. «¿Qué querían mostrarle?», preguntó con cautela. «Que tú eres especial», respondió Mateo, con un hilo de voz que denotaba emoción y sinceridad. «Papá no entiende muchas cosas, pero nosotros sí». Antes de que Catalina pudiera reaccionar, se escuchó un ruido fuerte desde la entrada de la mansión. Eduardo de la Vega apareció, con su porte imponente y la expresión seria que siempre mostraba ante los empleados. Sus ojos se posaron en los gemelos y luego en Catalina, y por un instante, nadie habló. La tensión en la habitación era casi palpable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el millonario, cruzando los brazos. Los gemelos intercambiaron una mirada rápida, y Alejandro señaló el cuaderno. Eduardo lo tomó con manos firmes y comenzó a examinar los dibujos. Cada página parecía contar una historia que él nunca había considerado: la lealtad y el sacrificio de Catalina, su bondad hacia los gemelos, y la influencia silenciosa que había tenido en la vida de ellos. Un silencio absoluto siguió a la revisión. Catalina sentía que el mundo se detenía a su alrededor. Por primera vez, el poderoso Eduardo parecía vulnerable, con los ojos fijos en aquellas páginas que revelaban algo que él nunca había visto. «No sabía», murmuró finalmente, con la voz quebrada por una emoción que nadie esperaba. «No me di cuenta de todo lo que has hecho por ellos, y por esta casa». Catalina bajó la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. Los gemelos sonrieron tímidamente, pero sus ojos brillaban con un fuego que parecía cambiar la dinámica de la familia para siempre. «Papá», dijo Mateo con un hilo de voz. «Ella nos cuida, nos entiende, y siempre está aquí». Eduardo respiró hondo, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros. Por años, había estado atrapado en sus negocios, en su mundo de lujo y poder, y no había visto lo más importante, el afecto genuino que los gemelos sentían por Catalina. De repente, la puerta del estudio se abrió y apareció Mariana, la secretaria principal, con un gesto de sorpresa. Pero antes de que pudiera decir algo, Eduardo levantó la mano para detenerla. «No», dijo con firmeza. «Hoy quiero que todos entiendan algo. Catalina no es solo nuestra empleada, es parte de nuestra familia». Los gemelos se lanzaron a los brazos de Catalina, y ella, con lágrimas en los ojos, sintió una felicidad que no había experimentado en años. Su vida, marcada por la pobreza y la lucha constante, había dado un giro inesperado gracias a la confianza y el amor silencioso de los niños que ahora la consideraban su heroína. Pero la paz duró poco. Eduardo recibió una llamada urgente de sus abogados. Un asunto legal que podría afectar a la mansión y a toda la familia estaba a punto de estallar.
Catalina, los gemelos y el millonario se miraron con preocupación, conscientes de que su mundo perfecto podía desmoronarse en cuestión de horas. Tenemos que mantenernos unidos, dijo Eduardo, con determinación. No importa lo que venga, esta familia permanecerá intacta. Catalina asintió, abrazando a los gemelos con fuerza. La sensación de protección y cariño era más fuerte que cualquier miedo. En ese momento comprendió que no estaba sola, que, a pesar de su pasado difícil, había encontrado un lugar donde su bondad y dedicación eran reconocidas. Al final del día, mientras la mansión se llenaba del aroma de la cena y el sonido de risas y conversaciones, los gemelos se acercaron a Catalina una vez más. Gracias por cuidarnos siempre, dijo Alejandro. No sé qué haríamos sin ti. Sí, gracias, agregó Mateo. Eres la mejor parte de nuestra vida. Catalina sonrió, conmovida hasta lo más profundo de su ser. En ese instante, supo que cada sacrificio, cada momento de incertidumbre, había valido la pena. Los gemelos habían hecho algo imposible, habían enseñado a su padre a ver el valor de la humildad, la bondad y el amor verdadero. Y aunque los desafíos aún no habían terminado, la fuerza de ese vínculo recién descubierto prometía enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. Mensaje para la audiencia. ¿Están disfrutando de la historia? ¿Qué creen que pasará con la familia y la mansión en el próximo capítulo? Déjenme sus comentarios, cuéntenme de dónde están viendo este video, den like si les gustó y no olviden suscribirse para no perderse el desenlace en el capítulo final. La luz del amanecer se filtraba entre los ventanales de la mansión, bañando los pasillos de mármol con un resplandor cálido y casi mágico. Catalina avanzaba con pasos firmes y el corazón lleno de una mezcla de ansiedad y esperanza. Después de todo lo vivido, los últimos días habían sido un torbellino de emociones que aún la dejaban sin aliento. Desde que había cruzado la puerta de la mansión con apenas 20 euros en el bolsillo y una vieja maleta, su vida había dado un giro que jamás podría haber imaginado. Los gemelos, Mateo y Alejandro, habían cambiado por completo la dinámica de la familia. Su acto valiente de mostrar a su padre la verdad sobre su dedicación y bondad había conmovido a Eduardo de la Vega de una manera que nadie en la casa creía posible. Pero aquel día no sería sencillo. La amenaza latente de perder parte de la mansión, debido a una complicada disputa legal, pesaba sobre todos, y la tensión podía sentirse en el aire, como un eco de tormentas por venir. Catalina preparaba el desayuno con cuidado, cada movimiento un intento de mantener la calma. Los gemelos entraron corriendo en la cocina, sus rostros iluminados por la determinación y un brillo de urgencia. Catalina, tenemos que decirle algo a papá, dijo Mateo, con un tono serio que sorprendió a la joven. ¿Qué sucede, chicos? Preguntó ella, mientras su mente empezaba a correr. Alejandro extendió el cuaderno donde solía dibujar escenas de la mansión y, esta vez, había algo más, un esquema de documentos legales y anotaciones que los gemelos habían logrado recopilar durante los últimos días. Papá tiene que ver esto, dijo Alejandro. No podemos dejar que algo arruine la familia. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que su trabajo como empleada había sido mucho más que limpiar y organizar, ella se había convertido en un pilar de estabilidad para los gemelos, y ahora parecía que su papel también era protegerlos del peligro. Vamos juntos a hablar con él, propuso Catalina. Pero debemos ser cuidadosos. Eduardo apareció en la cocina, con su porte firme y la mirada inquisitiva que siempre mostraba. Su expresión cambió al ver a los gemelos con el cuaderno extendido. Por un momento, el silencio invadió la habitación, cada uno respiraba con fuerza, consciente de que algo importante estaba por revelarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Eduardo, intentando mantener la compostura. Papá, mira, dijo Mateo, colocando el cuaderno frente a él. Encontramos documentos que podrían poner en riesgo la mansión y nuestra familia. Queremos que sepas todo antes de que sea demasiado tarde. Eduardo tomó el cuaderno y comenzó a examinarlo con atención. Cada página revelaba información que él desconocía, errores administrativos, amenazas de terceros, y decisiones que podrían haber afectado la estabilidad de la familia. Lo que más lo sorprendió no fue la información en sí, sino la forma en que los gemelos y Catalina habían trabajado juntos para protegerlo, mostrando un nivel de madurez y compromiso que lo llenó de orgullo y emoción. No sabía, murmuró, con la voz quebrada. No me di cuenta de todo lo que han hecho por esta familia, y por esta casa. Catalina bajó la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Los gemelos la miraban con ojos llenos de admiración y gratitud. Por primera vez,
Eduardo comprendía que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades ni en el dinero, sino en la dedicación y el amor que alguien podía entregar sin esperar nada a cambio. Papá, ella nos cuida, nos entiende, y siempre está aquí para nosotros, dijo Mateo, con un hilo de voz que resonaba con sinceridad. Eduardo respiró hondo, sintiendo cómo se levantaba un peso de sus hombros. Durante años, había estado atrapado en su mundo de negocios y lujo, sin darse cuenta de lo que realmente importaba. Ahora, frente a él, estaba Catalina, la joven que había llegado con humildad y perseverancia, y que había logrado ganarse el corazón de sus hijos y enseñarle una lección que ningún abogado o documento podría darle. De repente, sonó el teléfono en la oficina de Eduardo. La llamada traía noticias urgentes de sus abogados. La disputa legal era más compleja de lo que esperaban y requería acción inmediata. Eduardo se volvió hacia Catalina y los gemelos, con un brillo decidido en sus ojos. Tenemos que enfrentar esto juntos, dijo. No importa lo que venga, esta familia permanecerá unida. Catalina asintió, abrazando a los gemelos con fuerza. Sentía que cada sacrificio, cada momento de incertidumbre, había valido la pena. La fuerza de los lazos que los unían era más poderosa que cualquier amenaza externa. Durante las siguientes horas, la mansión se llenó de actividad. Catalina organizó documentos, los gemelos ayudaron a recopilar información crucial, y Eduardo se comunicaba con sus abogados para tomar decisiones rápidas y efectivas. La coordinación entre ellos fue perfecta, cada uno desempeñaba un papel vital en la protección de la familia y su hogar. Al caer la noche, después de un día agotador pero exitoso, Eduardo reunió a Catalina y a los gemelos en la sala principal. La tensión se había disipado y la sensación de triunfo llenaba el ambiente. Hoy aprendí algo invaluable, dijo Eduardo, con una sonrisa cálida. Ustedes me han enseñado que la verdadera riqueza está en la confianza, el cariño y el compromiso. Catalina, gracias por ser la luz en la vida de mis hijos. Los gemelos se acercaron a Catalina y la rodearon con abrazos llenos de ternura y emoción. Ella, con lágrimas en los ojos, sintió que cada sacrificio, cada día de lucha, había valido la pena. Había encontrado no solo un empleo, sino un hogar, y había formado un vínculo indestructible con los hijos del millonario. Gracias, chicos, dijo Catalina, con la voz temblorosa. No saben cuánto significa esto para mí. Eduardo asintió, conmovido. La familia estaba unida como nunca antes, y a pesar de los desafíos futuros, sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La lección que los gemelos habían enseñado a su padre sobre la humildad, la bondad y la importancia de las personas más allá del dinero había cambiado la mansión para siempre. Mientras la noche caía sobre la mansión, Catalina se sentó junto a los gemelos, mirando las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. Por primera vez en su vida, sintió que realmente pertenecía a un lugar, a una familia que la valoraba y la amaba por quien era. ¿Les emocionó el final de la historia? ¿Cuál fue su momento favorito del capítulo? Déjenme sus comentarios, cuéntenme de dónde están viendo este video, den like si disfrutaron y no olviden suscribirse para no perderse ninguna historia emocionante como esta.